Líbano 2006. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de un conflicto que alguno puede decir, bueno, ¿yo estoy hablando de historia o de actualidad? Pues vamos a hablar de historia. En el 2006 hubo una guerra entre Hezbollah y Israel, que tiene muchas semejanzas a lo que está ocurriendo a día de hoy. De hecho, los lugares de combate van a ser los mismos. Vamos a ver una entrada de unidades israelíes. Empezó el lunes al martes, la noche de lunes al martes, con la entrada de una división de infantería ligera, fuerzas especiales y paracaidistas, la 98 División, y hoy entra una fuerza blindada, la 36 División, ya formada por unidades de carros Merkava y blindados, que van a hacer algo muy similar a lo que pasó en esta guerra del 2006, que por cierto, sabemos que los conflictos históricamente, cuando están mal cerrados, tienden a abrirse como las heridas que no están bien cicatrizadas. Vamos a hablar hoy de esta guerra del 2006 con un amigo del canal, un amigo nuestro, Antonio Muñoz Lorente, que cuando hace Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial es un referente, y hoy se anima y da un salto a la historia más contemporánea. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, Francisco? ¿Qué tal? Ya hicimos uno, ¿no? De Georgia, ¿no? De la guerra de Georgia. Sí, la guerra de Georgia, es verdad, hicimos ese, sí. Bueno, Tienes razón, hicimos ese. lo que tú dices, va a sonar todo, porque si leéis los periódicos o seguís las noticias en internet y tal, la guerra se libró exactamente en el mismo sitio, por los mismos protagonistas prácticamente. Lo que ocurre es que no sabemos cómo lo que ocurrirá ahora. Es imposible aventurar cómo evolucionará el conflicto, si se convertirá en una guerra regional o no. Yo no lo creo, pero, o sea, ojalá No, estemos ciertos, ojalá estemos digamos, ¿no? ciertos. Sí. Pero esta fue una guerra que empezó un poco en falso. Todavía se mantiene la polémica de si en realidad el gabinete de Olmert, de Ehud Olmert, el primer ministro israelí, tenía ya planeado desencadenar algún tipo de operación contra Hezbollah, contra la milicia chiita, partido milicia, sería El partido de Dios, sí. el partido milicia de Hezbollah, que significa partido de Dios, y sus aliados, que eran Amal, que es una milicia un poco residual, ¿no? Que ha quedado todavía, que también es chiita, una milicia chiita. Si tenía pensado el gobierno israelí atacarles, y lo que voy a narrar a continuación sirvió en cierto modo como casus belli, o bien, fue una guerra que se lió así, digamos, empezó así desde el episodio que voy a narrar ahora. En el verano de 1900... una cosa, la guerra duró solo 34 días. 34 días, desde el 12 de julio de 2006 hasta el 14 de agosto de 2006, cuando la ONU consigue aplicar un alto el fuego, la resolución 1701, que las dos partes, el Hezbollah y el gobierno libanés, y por el otro lado Israel, aceptan. Técnicamente, de hecho, con las últimas tropas israelíes se retiran del sur del Líbano el 8 de septiembre de 2006, más tarde. Bueno, ya explicaremos un poco al final esto, ¿no? ¿Cómo empieza la guerra? Hay un comando de fuerzas especiales de Hezbollah, ataca un convoy militar israelí en la zona intermedia, en la frontera entre Israel y Líbano, una zona, un no man's land, digamos, ¿no? En la que los israelíes patrullan, y mata a varios soldados israelíes y secuestra a dos soldados israelíes. Estas imágenes que estáis viendo son justamente esas. Exacto, son de un convoy que estaba integrado por dos Humvees. Exacto. Y secuestra a dos soldados israelíes que posteriormente Hezbollah entregará sus cuerpos, digamos, ¿no? Al principio, Hezbollah dice:
a través de su secretario general, que ahora a finales de este mes fue asesinado en un ataque selectivo en el sur de Beirut por la aviación israelí, a través de su secretario general, Hassan Nasrallah, declara que quiere cambiar a estos soldados israelíes por presos que tienen los israelíes en su territorio, ¿no? Como por cuatro miembros de Hezbollah que los israelíes tienen. A priori, estos intercambios comparado con el que se produce en el 2006 posteriormente con un... Bueno, 2006 capturan en Gaza a un soldado israelí que lo Sí. cambian posteriormente, creo que a esos 5 años, por 1000. Sí. Sí. Eso, pues, Con Netanyahu, es Netanyahu el que los cambia. Y yo creo Sí. que se arrepintió desde ese día de haber dado 1000 prisioneros por uno. Bueno, a ver, hay una cosa con el conflicto este en general, el conflicto israelí-palestino y el conflicto Hezbollah-Israel. Y es que aquí se mezcla la cocina electoral israelí, Claro, porque es una democracia, ¿no? claro, Pero y bueno, tiene que conseguir votos, sí. tiene que conseguir votos, en esto se mezcla y también, a pesar de que no es una democracia, también la imagen pública y las relaciones públicas que puedan tener los líderes de la milicia chiita con su gente, con el gobierno libanés, porque al fin y al cabo viven dentro de su territorio y de hecho la gente de Hezbollah son ciudadanos libaneses, de hecho, Sí. ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí se mezclan dos cosas completamente diferentes y por lo tanto los gobiernos y las organizaciones paramilitares actúan a veces de una manera y a veces de otra manera, ¿no? Muchas veces incluso piensas, pues por ejemplo ahora en el caso del ataque de Irán, ¿no? El ataque de Irán es un ataque meramente, digamos, de relaciones públicas. En realidad, el ataque de Irán de los misiles, ¿no? De esta noche, ¿no? De anterior, ¿no? Porque saben, de hecho, positivamente que el sistema este antiaéreo de protección, la cúpula de hierro que vale una millonada, con acento en la A, ¿no? Porque si no recordar mal, cada misil israelí que se dispara para derribar un misil Qassam de Hamas o un misil de los otros vale entre 100 o 50 o 100 veces más. Sí, De lo que no, eso no hay duda ninguna. Lo bueno que tiene el sistema, que tiene un sistema de cálculo, que aquellos que Exacto. no van a generar un daño no Sí. los destruye, ¿no? Exacto, Pero pues claro, menos mal, porque sí. ya es la ruina, ¿no? Es decir, entonces, ahora hablaremos de esto un poco, ¿no? De la alta tecnificación del ejército israelí, del Sahal, de las Fuerzas Armadas israelíes, de la alta tecnificación, pero también de los riesgos de emprender una guerra y basada exclusivamente en el poder de esta tecnología, ¿no? Que no solo hace que estés tentado a atacar, y que generes lo que los generales israelíes llaman un general de plasma, que es un general que sigue las operaciones a través de una tele, ¿no? En su cuartel Claro, que general. eso va en contra de la máxima del ejército israelí del sígueme, ¿no? Que el oficial va siempre De delante, delante, sí, ¿no? Que digamos de la época heroica, ¿no? Por decirlo así, del ejército israelí, que es la época que acaba con la guerra de Yom Kippur, si quieres, o la invasión israelí del Líbano en el 82, ¿no? Entonces, esta es una de las talones de Aquiles del ejército israelí en aquel momento. No ahora en este momento, porque los israelíes, después de 2006, como son un ejército moderno, cuidado, Hezbollah también es un ejército moderno. No, es lo que os voy a poner unas imágenes aquí, que a ver, que es esto, la fuerza Radwan, que tengo Sí, un programa en el canal de actualidad que explico qué son, están muy bien armados, ¿eh? está Ahora que muy bien armado. deben quedar pocos ya, pero Sí, no lo sé, eso ya no lo sé, los pero bueno. líderes pocos, ya te digo yo. No, de los líderes nada, pero bueno, hay, Claro, estos funcionan como soldados, estos pueden funcionar por sí solos, para defenderse, claro. Funciona también como la guerra funciona también como promoción de los que hay debajo. Claro, O sea, que también justo, sí. van eso, ¿no? Bueno, vayamos por parte, porque ya cogía 60 temas al mismo tiempo y no. Secuestran a los soldados israelíes. Los soldados israelíes van a morir y luego los van a intercambiar. Que yo sepa, no está muy claro cómo mueren, si mueren en algún ataque incluso de los mismos suyos o los de Hezbollah los asesinan. No, yo no desconozco cómo murieron estos dos soldados. La cuestión es que luego los intercambiaron en ese mismo mes que empieza. Entonces,
Hezbollah, lo que he dicho, Hezbollah propone un Este, intercambio. voy a poner los nombres, ¿vale? Este que está aquí es Eldad Regef, Sí, con la foto, exacto. y el Y otro, y el el otro es compañero es Ehud Ehud Goldwasser, sí, estos Goldwasser. dos soldados. Que eran dos soldados que eran reservistas, Ujú. que de hecho, cuando los capturan, se disponían, pues nada, a volver a sus casas, dejar el pétate ahí en el cuartel, o como lo hagan los soldados israelíes, ¿no? Y volver a sus casas, ¿no? Entonces, inmediatamente el gabinete de Ehud Olmert, el primer ministro, elige comenzar los bombardeos. Al principio envían una patrulla que se interna dentro del territorio israelí. Hay que tener en cuenta también que la acción esta de emboscada y secuestro tiene lugar en un pequeño saliente, o mejor dicho, en un pequeño entrante que la frontera hace en los altos del Golán. La frontera israelí hay como un pequeño entrante que entra dentro del territorio libanés y es un territorio muy disputado entre Hezbollah y los israelíes, que Que es es en una Metula, zona, esta zona de Metula, por aquí. exacto, es en esa zona. En Pues esa zona, la, un la poquito, zona, la zona que le tocó a España controlar. exacto, es en Majadín. esa zona, ¿no? Es una zona muy disputada y entonces ahí es donde se produce la emboscada. Entonces, los israelíes primero envían una pequeña partida de carros de combate, vehículos y tropas de reconocimiento en profundidad para intentar liquidar a los combatientes de Hezbollah que están en esa zona, a ver si pueden recuperar a los soldados, pero no fracasan, no pueden, ¿no? Los de Hezbollah se han largado según la práctica habitual de Hezbollah, que es la de llevar a cabo un tipo de guerra furtiva, un tipo de No, no, guerra. no, no, no fue ahí, según esto, ¿eh? Ah, no. No, según esto, da estas coordenadas. Ah, es verdad. Bueno, pues mil No, no, perdones. no, 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 yo Me también informo. pensaba que era ahí. No, no, da estas coordenadas. Aquí. Vale, es otro saliente, exacto, Sí, pero no sí, es sí, el de. sí, 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 sí. Vale, Está vale, vale. la curva de la carretera aquí. Voy a Vale. cogerlas en el Google. Pues nada, mil perdones. Eso no es. Claro, tranquilo, eso. Eh, entonces, Hezbollah practica un tipo de guerra completamente diferente al tipo de guerra israelí, obviamente, ¿no? Es el tipo de guerra de este tipo de milicias de Oriente Medio. En el caso de Hezbollah, además, es muy particular porque de hecho, este conflicto se va a conocer como la primera guerra híbrida de la historia. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De la guerra híbrida, el concepto de guerra híbrida. En este caso es una guerra en la que un ejército irregular practica una guerra de guerrillas y al mismo tiempo tiene acceso, es decir, una guerra de guerrillas en la que está basada en pequeñas acciones, golpes de mano, acciones furtivas y tal, y al mismo tiempo tiene acceso a armamento bastante sofisticado. En general, de procedencia o bien iraní o bien siria, que son copias, de hecho, de armamento del antiguo Pacto de Varsovia o de Rusia, digamos, y luego también es armamento chino y armamento de diferentes procedencias, pero en general no armamento occidental, sino armamento, digamos, del antiguo bloque comunista, ¿no? O bien de Rusia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Hezbollah, como supongo ya todos los oyentes saben, es un proxy de Irán. Forma parte de digamos, del entramado de milicias, partidos, colaboradores, etcétera, que Irán tiene en Oriente Medio, ¿no? Digamos, es la famoso eje de resistencia que lo van tejiendo las milicias Al-Quds y las milicias Jerusalén Sí. en ese objetivo, ¿no? De acabar con Israel porque es el gran monstruo es Estados Unidos y el Sí, pequeño monstruo, el pequeño diablo, ¿no? Es sí, el gran Israel. Satán, sí, es Gran así. Satán, sí, sí, Y el aparte diablo. también se utiliza como también, digamos, elementos de proyección estratégica en la otra guerra que de hecho se entremezcla con esta, que es la guerra proxy con Arabia Saudí, ¿no? En la que hay elementos religiosos, porque por ejemplo la casa de Saud es una casa de sunita, la milicia de Hezbollah y los iraníes son chiitas, pero tampoco tiene nada que ver eso muchas veces porque jamás el movimiento palestino yihadista, digamos palestino, tanto Hamas como la yihad islámica son sunitas y en cambio Irán los apoya, es decir, que bueno, que el enemigo de mi amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, según cómo vaya la cosa, digamos, ¿no? Pero en general Irán se alía con elementos chiitas,
con elementos chiitas. De hecho, pues por ejemplo podemos verlo que en el caso de cuando muere Nasrallah, ahora en septiembre, pues hay sunitas que lo celebran. No digo ya cristianos maronitas, etcétera, etcétera, en el Líbano, pero hay sunitas que lo celebran, ¿no? Y bueno, el gabinete de Olmert decide lanzar un ataque contra las posiciones de Hezbollah a partir inmediatamente del 12 de julio, ¿no? La aviación israelí ataca lo que sería instalaciones de Hezbollah, que la inteligencia israelí, ayudada por, digamos, fotografía de satélite e inteligencia estadounidense, y también por patrullas de largo alcance dentro de territorio libanés, ha más o menos localizado, ¿no? Lo que sería toda la red de túneles, toda la red de posiciones de Hezbollah, la ataca la aviación israelí, pero también, al mismo tiempo, ataca infraestructuras civiles. ¿Por qué? Pues hay que tener en cuenta, digamos, que Hezbollah está instalada en el sur del Líbano, ¿no? Y aunque el Estado de Israel no va a declarar la guerra al Estado libanés, sí que va a culpar de alguna manera al Estado libanés. Bueno, por omisión, claro, de su deber claro, de... de amparar, ¿no? De amparar a Hezbollah, ¿no? Yo creo que el Estado libanés no tiene medios. De hecho, no tiene medios de impedir que los libaneses, perdón, que los israelíes les ataquen. Yo creo que podemos definir al Estado de Israel, el Estado libanés, como un Estado parasitado y controlado por Hezbollah. Es un Estado parasitado, sí, sí. De hecho, por remontarnos antes, las guerras árabes, digamos, la creación del Estado de Israel en 1948 ya hace que el Líbano quede enganchado inmediatamente a la guerra árabe-israelí. ¿Por qué? Que cerca de 200.000 refugiados palestinos se instalan en el sur del Líbano, y el Líbano no es un país que tenga una población muy abundante, y aparte tiene un puzzle confesional tremendo, ¿no? Y de alguna manera casi que los palestinos modifican la demografía. Meten casi 1 millón de libaneses, de palestinos tras el Septiembre Negro en Jordania. Sí. Claro, van a emigrar. En Septiembre Negro el ejército jordano los expulsa. Septiembre Negro del 71 los expulsa del Líbano, perdón, de Jordania. La OLP instala su cuartel general en Beirut con Arafat. A partir de ese momento, pues las unidades militares de la OLP, que son Al-Fatah, empiezan a atacar Israel al sur, etcétera, 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 y los palestinos se van a liar dentro de la guerra civil libanesa del 75 al 90, etcétera, etcétera. Cuando la OLP se va del Líbano, bueno, esto ya lo has contado, ya tú también lo has contado todo esto, digamos, el puesto como enemigo mortal, digamos, de Israel en el sur del Líbano, cuando la OLP se marcha a Túnez, el relevo lo toma Hezbollah. Sí, empiezan con los ataques a la embajada, primero la embajada en el 83, que lo hace la Yihad Islámica, que es un grupúsculo. Es una pantalla. Paralelo, eso, justo. Es como una pantalla. Después atacan el barracón de los marines y el campamento de los franceses, también en el 83, que ya es Hezbollah, y en el 84 tocan el anexo de la embajada estadounidense. Sí, y el cuartel general israelí en Tiro, ¿eh? Tiro, justo, sí, que eso también, sí. Que son atentados absolutamente brutales, o sea, atentados de camión. Hay uno, el del barracón, es un camión cisterna entero lleno de explosivos. Sí, 241 marines muertos. Sí. Y decía un marine que decía que había en los muros del complejo, del compound, ¿no? Como le llaman ellos, había resistido obuses de artillería de 122 milímetros. Pero aquello es una cosa, una animalada. O sea, sí. Me parece que es el récord de antes de que además que los pobres parece que tengan la desgracia encima, los libaneses, ¿no? Antes de la explosión de 2019 en el puerto de Beirut, de los depósitos aquellos de nitrato de fósforo, ¿no? Aquello que barrió completamente el puerto. O sea, es una de las explosiones
no nucleares más grandes desde Sí. 1945, ¿no? Y crea una crisis económica que todavía agranda más el poder de Claro, Hezbollah en Líbano. Pero bueno, eso ya sería para eso más es, otro programa, ¿no? Pero esa es otra cosa. La mm, cuestión es que, digamos, la aviación israelí empieza a atacar blancos de Hezbollah, infraestructuras civiles, el aeropuerto internacional de Beirut, el aeropuerto Rafik Hariri, que tenemos un mapa. Veis que la mayor cantidad de blancos están en las dos zonas, digamos, donde está implantado Hezbollah. Digamos, los chiitas representan aproximadamente ahora un 61% de la población del Líbano, del país. ¿no? ¿Tanto Y chiita? sí, un Mm, 60 y pico por ciento. de- Claro que hay que de- sumar de- los sunitas, sí. Claro, porque tiene mm, una demografía más acelerada, digamos, sí, sí. que los drusos, que incluso que los sunitas. Que yo he visto casi 61% musulmanes, pero dentro de ellos un 40% chiitas. O sea, 40% chiitas y 20% de sunís. Pero es que. Entonces, Podría ser, ¿eh? Podría ser. A lo mejor, déjame hablarlo porque entonces ya sí que, que es muy complicado ya el tema. bueno, sí, es que, a ver, bueno, aquí no voy a dar yo la solución al conflicto, pero obviamente, porque eso sería como pecar de soberbia absoluta, ¿no? Pero habría que, digamos, sustraer a la población chiita de la influencia de Hezbollah. Pero claro, ahora me dirá uno, sí, claro, ¿no te fastidia? Pues claro, eso, en fin, eso lo sabe todo el mundo, pero es así. Y luego está lo que hace Israel también, que eso es otra cosa. Pero bueno, la aviación israelí empieza a atacar blancos, empieza a atacar el aeropuerto internacional, gasolineras, plantas eléctricas, infraestructuras, también hará varias matanzas de civiles, algunas con niños. Hay que tener en cuenta una cosa, y ahora lo vamos a ver igualmente en todos los conflictos, lo que está pasando en Ucrania, en lo que está pasando ahora en el Líbano, en Gaza y tal. Las guerras actuales son guerras televisadas. Son guerras ultra televisadas y tuiteadas. Sí, ahora en lo que es estas plataformas, más que en la televisión. Al minuto, son guerras tuiteadas, ¿no? Y otra cosa que tiene, independientemente, digamos, de que las bombas matan gente, evidentemente, ¿no? Otra cosa que tiene esta guerra es que por primera vez, bajo la influencia de Nasrallah, Hezbollah utiliza tácticas occidentales de difusión de noticias. Es decir, está ayudado evidentemente por la munición israelí que les cae a la gente. Evidentemente, no eso, ¿no? Pero es No, capaz. pero tú puedes tener esa causa, pero necesitas unos medios para difundirlo, sea cual sea. Decir, claro. Sí, necesitas unos medios. Bueno, los israelíes, por ejemplo, van a bombardear 15 veces la emisora de Hezbollah en Beirut y la emisora seguirá transmitiendo. Es decir, o la cambian o no son capaces de destruirla completamente y tal, ¿no? Hezbollah de alguna manera consigue el dominio del discurso. En ese sentido también esta es una guerra híbrida en este sentido, porque un actor paraestatal, un actor no estatal y un actor en principio que sería una milicia, que un ejército regular, un ejército muy preparado, con un estado rico como es Israel, parece que podría subyugar inmediatamente, ¿no? Con la alta tecnología. En cambio, Hezbollah le devuelve, en cierta manera, la papeleta y consigue con tecnología contrarrestar la influencia de los grupos de presión israelíes en Estados Unidos, digamos, hacer ver a la gente que lo que está pasando es que los israelíes en realidad están bombardeando a la población civil, etc. De alguna manera, desde el principio, se apodera del discurso y gana este discurso. Mientras que los israelíes, de manera muy torpe, no lo consiguen. No lo consiguen eso. Lo pierden desde el principio. Sí, pierden que los que comienzan el ataque son los Hezbollah. Y claro, y es verdad que también en el libro cuentan que es cierto que el avance, claro, cuando llegaban a un poblado se encontraban que dentro del poblado había posiciones militares de Hezbollah, entonces tenían que volar el poblado y entonces eso iba llevando, claro, a cada vez más posiciones cada vez más complejas y todavía no estaba establecida una red de túneles tan potente como está ahora. Sí. Y en aquel momento, claro, tenían que decidir volar cada edificio y eso les llevaba a un planteamiento de dudas sobre el tema.
Y Claro. eso hacía que no avanzasen las columnas. Bueno, es que es digamos, la cosa más sucia que existe. Una guerra en la que la población civil está metida en medio. Está metida en medio. Hezbollah utilizó unidades con uniformes israelíes para acercarse a los soldados israelíes. Utilizó todo tipo de tácticas, digamos, de guerrilla. De hecho, ¿no? Para lo sorprendente, de todas maneras, es que los israelíes no hubieran previsto esto. Porque los israelíes habían librado una guerra de guerrillas, bueno, los Hezbollah contra Israel, digamos, previamente. Los israelíes invaden el Líbano en 1982 y luego se quedan en el Líbano hasta el año 2000. O sea, están pues más de 15 años en el Líbano. Se retiran en el 2000, que de hecho es al mismo momento, de hecho, en que también una de las veces que abandonan los territorios ocupados en la Franja de Gaza, de hecho, ¿no? Pero durante toda esa época fueron hostigados por Hezbollah, ¿no? Y de hecho, uno de los méritos que aduce Hezbollah es el de haber forzado a los israelíes a retirarse del sur del Líbano. Sí, Es sí. una de las cosas que más pedigrí le da a Hezbollah. Y luego, entre el 2000 y 2006, que está ya la guerra que estamos contando, tienen continuos rifirrafes y continuos enfrentamientos, Sí. Digamos etcétera. fronterizos, que bueno, más o menos se Sí, respetaba no ir a una escalada entre ellos, sí, pero claro, este secuestro de 2 soldados, claro. Pero además es que está el secuestro pero además el gobierno israelí, mal asesorado por el Estado Mayor israelí, mal asesorado, desde el principio se implica en un tipo de combate que tiene que, que digamos que busca que está basado en 2 niveles, ¿no? Hay el nivel, digamos, de la alta tecnología aérea. Este es uno. El jefe del Estado Mayor israelí en ese momento es un aviador. Es un aviador. Y le promete a Olmert que podrá destruir toda la cohetería de Hezbollah con la que bombardea el norte de Israel con ataques selectivos, por un lado, y que no hará falta, de alguna manera, intervenir de forma terrestre. Porque claro, el gobierno israelí, como cualquier gobierno, digamos, cualquier gobierno occidental, y el gobierno israelí es un gobierno occidental, teme, hay una cosa que teme, evidentemente, que es las bolsas de cadáveres, las bolsas con cadáveres, desfilando en la tele, ¿no? Ya he dicho antes que las guerras árabes israelíes se mezclan con la cocina electoral israelí, ¿no? En sí, sí. cambio, ¿cómo se combate teniendo miedo a Perder la elecciones, que aparición? es claro, el problema que tiene. Además, Israel tiene un problema también, que es la importancia de cada uno de sus ciudadanos. Es un país pequeño, vale, Líbano también, pero los fanáticos no suelen tener miedo porque van al paraíso y tal, pero Israel sí que tiene miedo a perder cada soldado que envía. No, claro, es ¿Y que cómo gestionas eso en una democracia? Claro, claro, ¿cómo combates con una organización que claro, cree en el martirio? claro. Que cree que el combate te autentifica como soldado con el martirio, digamos, ¿no? Con la muerte. Evidentemente, a ver, no pensemos que la gente de Hezbollah sean tontos del capirote, evidentemente. Es decir, el martirio, igual que el martirio en cualquier época, es considerado una especie es una ideología. Es una ideología, es Sí, decir, la sí. gente no quiere morir, evidentemente, ¿no? O En un sea, lugar normal no, pero en muchos. bueno, pero me refiero a que, claro, digamos, es como cuando mucha gente pregunta, ¿cómo es posible que haya gente que ataque una posición frontal, ¿no? Que no le diga al sargento, vaya usted, ¿no? Que aquí no lo esperamos nosotros aquí tomándonos el cafelito, ¿no? Porque temes defraudar a tu grupo, Sí, eso es, claro, pequeño. en las unidades que tienes un esprit de corps muy fuerte creado, Sí, ahí sí que funciona eso, pero eso no. Pero pues las milicias estas de Hezbollah funcionan igual. Lo que pasa es que el esprit de corps está inspirado a través de la religión. Ni sí, más sí, ni menos. Es decir, Mohamed tal y cual teme defraudar a su familia, a sus compañeros, a sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que evidentemente es muy difícil librar una guerra contra un movimiento, digamos que no respeta las leyes de la guerra, para entendernos, ¿no? Aunque ya de eso hace mucho tiempo que no, que eso ya no se respeta en ningún lado, de hecho, pero que acepta el martirio para sus combatientes, mientras que en el otro lado está preocupado por, digamos, quedar bien ante las audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Eh,
la aviación israelí, mejor dicho, los comandantes de la aviación israelí tienen mucha fe en el poder único de la alta tecnología, de la aviación, como elemento supresor, digamos, de lo único que amenaza a Israel por parte de Hezbollah, que son los cohetes, ¿no? Porque han reflexionado mucho sobre el tema, pues por ejemplo, de la guerra de Kosovo, en la que la coalición internacional consigue rendir a Serbia mediante exclusivamente una ofensiva aérea, de hecho, ¿no? Aparte, digamos, el UCK, ¿no? El Ejército de Liberación de Kosovo, del que podríamos decir muchas cosas a nivel del talante moral del UCK de Kosovo, pero bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la experiencia norteamericana en Irak, que está basada exclusivamente en el poder de fuego, en el poder de fuego aéreo, digamos, ¿no? En el poder de las bombas aéreas, por decirlo así, ¿no? Que parece un poco, en realidad, una vuelta a las reflexiones que se habían hecho en los años 20, por el general aquel Douhet y los italianos, sobre el poder del arma aérea, digamos, ¿no? De alguna manera los israelíes han llegado a la conclusión de que pueden de alguna manera rendir a Hezbollah, no rendirla, neutralizarla y causarle, pues por ejemplo, una cuarta parte de bajas de sus combatientes y mantenerla ahí, dentro del sur del Líbano, ¿no? Es decir, todavía los primeros días los israelíes no piensan en mandar fuerzas terrestres en gran cantidad que crucen la frontera y entren en el Líbano. Todavía no lo piensan. De hecho, hay mucho fuego artillero también, eso es algo que... Evidentemente, mucho fuego, digamos, va junto con el aéreo, con los M109, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ven que de pronto Hezbollah sigue disparando cohetes. Al principio, de hecho, la Fuerza Aérea Israelí emite comunicados muy triunfales sobre si es posible que nos hayamos cargado la mitad o por lo menos incluso 2/3, digamos, de la cohetería de Hezbollah, etcétera, etcétera, pero luego se ve que siguen disparando. En el 14 de julio, 2 días después de comenzar el combate, incluso Hezbollah consigue dañar una corbeta israelí, porque la marina israelí, que es muy pequeñita, pero tiene unidades, pero participa en el bloqueo, ¿no? de la costa, ¿no? libanesa, para impedir, pues, que le lleguen armamento a Hezbollah, y también para presionar al gobierno libanés con bloqueo de mercancías y tal, para que la población libanesa no chiita o no partidaria de Hezbollah empuje al gobierno libanés a intentar expulsar a Hezbollah de ahí o a volverse contra Hezbollah, en fin, toda una serie de operaciones de guerra psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? También hay... Mira, esta es la corbeta. Os pongo una imagen. Exacto. Que la dañaron, murieron, si no quiero recordar mal, 8 marineros israelíes, pero la corbeta la consiguieron luego reparar, la llevaron. Lo que pasa que al principio supuso un golpe muy efectista para Hezbollah, porque por la noche se veía arder. El barco se veía arder desde Beirut, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Fue dañado sobre la línea de flotación y por debajo de la superestructura por un misil similar al diseño chino C-802. Sí, exacto. Pero es que, a ver, Hezbollah no podía ni podrá ahora derrotar a Israel, evidentemente. Pero si no pierde, gana. Es decir, si no es claro, ahí está el tema, es igual que Hamás, ¿no? Con que Hamás persista, puede decir que ganó. Claro. ¿Por qué? Porque es un movimiento patriótico religioso, en un caso palestino, en otro caso libanés, chiita, ¿no? Si no es aniquilada, ha ganado, porque ha resistido a los israelíes. En cambio, y todo esto le va a servir para reclutar más gente. Para reclutar más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también para seguir interesando a Irán, como proxy. Bueno, ¿no? Claro, el tema está ahí. A Irán y a Siria. Porque a Bashar al-Assad también le sacó las castañas del fuego, Hezbollah. Sí. No, esto hay que recordar que ahora Hezbollah, podemos decir que Siria le debe más a Hezbollah que Hezbollah a Siria. Porque al principio es verdad que Siria apoyó mucho a Hezbollah en su comienzo, cuando realmente no... Bueno, era más bien porque los alawitas, se llevaban mejor con los chiitas que con los sunís, y apoyó.
Hay que recordar que Siria también ocupó Líbano, y esto es importante para entender Sí, todo 29 años ocupó claro, Líbano. 29 claro. años. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto a la guerra civil siria, que empezará 5 años después de estos sucesos que estamos contando, aún fortaleció más a Hezbollah. Aún fortaleció, la convirtió de hecho en un agente exterior. Se convirtió en un agente exterior casi prácticamente independiente. También hay que tener en cuenta una cosa, y al principio de la guerra civil siria, la oposición forma milicias para combatir al régimen de Bashar al-Assad, las milicias, la oposición democrática. Pero esta oposición democrática, que los pobrecicos míos no tienen realmente ningún apoyo, en verdad, no tienen ningún apoyo, y es una de las cosas más hipócritas que ha hecho Occidente, en verdad, en toda su historia, y en fin, y podríamos hacer 10 programas sobre este tema. Al final... Yo tengo mi teoría. Estas primaveras árabes lo empezaron jóvenes demócratas y lo ganaron los barbudos. Es que lo hagan los barbudos. Hay barbudos Sí. en los dos lados. Sí, sí. Hay barbudos en los dos lados. Es que los Sí, sí. barbudos, los yihadistas, bueno, el Sí, sí. cachondeo este de los No, barbudos, no, yo los barbudos lo digo porque es obligatorio son dejar barbudos barba, todos, claro. son todos barbudos, sí. Es que son unos de los vencedores de la Guerra Fría. O sea, Sí, sí. Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero los otros vencedores de la Guerra Fría son los yihadistas. Es decir, por ejemplo, Hezbollah no aparece porque a este Nasrallah le da, bueno, a Musawi o el que sea, le da por formar ahí un grupo. Es porque de pronto en el 79 triunfa la revolución iraní en Irán y se arman los primeros grupos de mujahidines contra los soviéticos en Afganistán. Y todas estas, por decirlo así, milicias o brigadas internacionales yihadistas, pero que van desde Al-Qaeda hasta el Estado Islámico, que por cierto el Estado Islámico y Hezbollah son enemigos mortíferos unos con otros, hasta toda la panoplia de grupos yihadistas, todos estos se inspiran en eso, se inspiran en que un grupo de combatientes creyentes en la fe islámica más rigorista, por decirlo así, pueden vencer al satán que le toque en ese momento, ya sea el comunismo, Sí, sí. ya sea el capitalismo, ya sea el occidental blandengue, ya sea lo que sea, digamos, ¿no? O bien el que tu líder espiritual o tu político diga a ese, ¿no? Porque, en fin, Sí. hay muchas... No, digamos que una de las consecuencias que tiene la Guerra Fría, ¿no? Es el fin de estos sistemas socialistas pan-árabes, ¿no? Y ese vacío lo cubre yihadismo como una especie de, bueno, de meta que te puede lograr tener una identidad Exacto. propia, ¿no? Y algo que también se produce en estas ciudades, en los campos de refugiados, en ciudades muy densamente pobladas, que está pasando en todas las zonas musulmanas, ¿no? Igual que en el mundo entero, las ciudades están cada vez más grandes, ¿no? Y eso hace que muchas personas pierdan el arraigo que tenían, sí, digamos, en su clan, en su grupo, y lo cubren con el arraigo en el fundamentalismo islámico, ¿no? Y te creas una comunidad en tu barrio alrededor de un sistema de mezquitas muy fanatizadas, y esto lleva a aumento de este islamismo radical, ¿no? Esto hay que entenderlo como un elemento no solamente político, sino también social. Las personas cubren necesidades sociales, así. Sí, Por desgracia. sí. Sí, sí. Y en otros casos, por ejemplo, en la Franja de Gaza, de hecho, la Franja de Gaza es como, vendría a ser una superficie como el Maresma, más o menos, ¿no? Aquí en Cataluña. Y imaginaos que hay 200.000 parados. Hay 200.000 parados. Entonces, no, pero ¿cómo no va a haberlos? Porque cuando hay trabajo, claro, la guerra... pero esta gente quiere decir que es un poco, parece, no quisiera trivializar esto, ¿no? Pero parece como lo de los lunes al sol. Es decir, te estás comiendo la cabeza, ¿no? Estás ahí comiéndote la cabeza, y caes, bueno, en esta... Es que son los parados. Lo No, que es pero Antonio, pero es que al que genera todo esto le interesa que exista ese caldo de cultivo. Es decir, sí, claro, si evidentemente. la economía empieza a ir mejor, empieza a haber gente que trabaja, empieza gente a tener contacto comercial con los vecinos, con Israel o con Jordania, con quien sea, Sí. ya no van a querer una guerra por una causa No. pasada, ¿no? Es decir, y por eso interesa siempre que esto no pare nunca, y siempre va a haber una guerra porque hay un caldo de cultivo, y cuando se vea un viso va a haber alguien que haga un machete. Sí, es como una especie de, como una cosa de violencia de baja intensidad, Sí. que de pronto tiene como unos picos. De hecho, ¿no? Tiene como unos picos, ¿no? Y de hecho, esto que estamos contando básicamente es eso. Lo que ocurre es que la concentración de destrucción en ese mes y pico es enorme, digamos, ¿no? Bueno, entonces,
sí que a partir de un determinado momento, a partir del 14-15 de julio, sí que los israelíes empiezan a considerar la posibilidad a hacer intervenir al ejército terrestre, a las tropas terrestres, ¿no? Van a movilizar a la 91 División de Infantería, que es una división que depende del mando norte, digamos que ya está desplegada, ¿no? en la zona, que empieza a ser puesta en alerta el 12 de julio, termina su movilización de reservistas el 15 de julio, luego pone también en marcha el 20 de julio la 162 División Blindada, que es traída de Cisjordania, de la zona de Cisjordania, más abajo, y que toma otra parte del frente. Tú ahora vas a sacar lo que sería la otra parte del ataque, ¿no? Y luego, aparte, la 36 División Blindada, que también está participando ahora. Ese está ahora mismo, sí. Ese está, la Golani está, sí. Sí, la 36 División Blindada que tiene 3 brigadas, que son la Brigada Golani, que es una brigada de élite del ejército israelí, una brigada muy antigua de élite, la 7ª Brigada y la 188 Brigada. Y aparte luego van a enviar batallones de otras brigadas, van incluso a mover tropas directamente de la Franja de Gaza, y ahora veremos un problema que servirá para explicar un problema que tenía el ejército israelí en ese momento y que no sé si lo tiene ahora, el problema también. Hay un problema que en este libro se plantea, no sé si es el que vas a comentar tú, en este libro, es que el ejército israelí se había convertido en una especie de policía antidisturbios. Efectivamente, Este es el problema, sí. El ejército israelí, o sea, Israel, digamos, tiene 3 tipos de enemigos. Tiene 3 tipos de enemigos. Tiene, por ejemplo, es posible que pueda sufrir un ataque de un país fronterizo, por ejemplo, Siria, por ejemplo, Egipto, aunque Egipto está en muy buenas relaciones con Israel desde el 79, desde los acuerdos de Camp David, ¿no? Digamos, se enfrentaría a una guerra tipo Yom Kippur. Para los israelíes tienen planes, digamos, de una guerra convencional, una guerra en profundidad para derrotar a estos ejércitos árabes convencionales, digamos, en su propio territorio. Luego tiene otra guerra, que sería la que ahora está librando, de hecho, es una guerra contra Irán, que es una guerra en la que son intercambios de misiles o ataques aéreos a distancia, porque Israel no puede cruzar la frontera y atacar a Irán, ni Irán tampoco a Israel, ¿no? Digamos, sería una guerra en una guerra de ataques aéreos o de ataques de misilería, digamos, ¿no? Y también una guerra encubierta con ataques informáticos, que ya libra de hace muchísimo tiempo, una guerra proxy contra Irán a través, pues, de ataques, por ejemplo, al programa nuclear iraní con aquel gusano informático, ¿no? Stunex. Stuxnet, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De la unidad 8200, etcétera, etcétera, más otras cosas que no sabemos, ¿no? Porque realmente... ¿Cuántas cosas no sabremos? ¿Cuántas cosas no sabemos que nos enteraremos o no nos enteraremos, ¿no? De hace muchísimo... o dentro de mucho tiempo. Y luego está una guerra de policía. Una guerra como la que libra en la Franja de Gaza o en Cisjordania, ¿no? Y es lo que tú dices. Entre 1990 y 2000 algo, el ejército israelí se había enfrentado a Hamás y a otras organizaciones palestinas, a las intifadas, ¿no? en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza, y eso había convertido al ejército israelí en una fuerza policial, de alguna manera, una fuerza de checkpoint, una fuerza de pequeñas patrullas y tal. Esto se va a ver aquí, por ejemplo, en la guerra esta que hablamos, porque, por ejemplo, hay una compañía paracaidista israelí, la trasladan directamente desde la Franja de Gaza al Líbano, ¿no? Y entonces, en la Franja de Gaza, la infantería israelí, cuando limpia, despeja un barrio, ¿no? Controlado por Hamás, Hamás no tiene armamento excesivamente pesado. Por ejemplo, no tiene proyectiles anticarro. No tiene. No en tenía. Este momento, es decir, antes del 2006. A partir del 2006 empieza a tener esas cosas. No tenía, claro. Y entonces la infantería israelí, cuando tenía que reagruparse, se reagrupaba dentro de un edificio.
Pues estos paracaidistas hacen esto en el Líbano, cuando se meten dentro de un edificio para regruparse. Pues los Hezbollah le disparan con un misil anticarro al edificio, utilizado como si fuera un proyectil de alto explosivo, hunden el edificio y mueren no sé cuántos soldados israelíes, ¿no? Sí, sí. Es decir, cometen errores porque están imbuidos por la doctrina de un ejército que puede operar prácticamente con total libertad en las calles de Gaza, mientras que aquí en el Líbano es otra cosa completamente diferente, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Hezbollah utiliza túneles, utiliza tácticas furtivas, golpea, retirarse rápidamente, utiliza todo tipo de trucos. Utiliza minas. Ahora va a salir uno de los Merkava que será dañado por un Esto es una idea. por un instrumento, sí, pues exacto, por un explosivo improvisado. Otra característica también de las guerras de subversión, digamos, de Oriente Medio es eso, ¿no? El empleo de trampas bomba, de explosivos improvisados con vehículos, etcétera, etcétera, que se han practicado en Irak, en Afganistán, en Gaza, en el Líbano, también en Chechenia, contra los rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Los rusos se van a encontrar, de hecho, en el mismo problema antes que los israelíes, con el tema, en el ataque a Grozny, ¿no? De hecho. Lo que pasa es que los israelíes se fijan más, digamos, en las experiencias estadounidenses, en este sentido, de guerra urbana, ¿no? Mientras que, de alguna manera, desprecia las enseñanzas de los rusos porque creen que el ejército ruso en esa época es un ejército más débil, un ejército desestructurado, ¿no? Y ellos pues se creen, digamos, más listos, ¿no? No, de hecho, esa doctrina, ¿no?, de desurbanizar, básicamente es el concepto de que no es una ciudad y hay una dinámica que hace Israel, que es atravesar los edificios por su interior. Sí. Que es muy parecido a lo que se hacía en Grozny por parte de los chechenos. Sí, sí, pero bueno, porque destruirlo todo, sí, claro. Bueno, entonces, aparte, también se envían fuerzas especiales, se envían compañías de fuerzas especiales, la del ejército de tierra, que es la Sayerot Egos, la Sayerot Shaldah, que es el del ejército del aire, la Sayerot antiterrorista, la Yaman, la unidad especial de reconocimiento en profundidad, que es como las LRRP estas, o los Rangers, ¿no? Norteamericanos, que es la Maglan, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, el combate terrestre, básicamente, en esta guerra, va a ser un combate bajo el combate terrestre israelí. Va a ser un combate bajo el paraguas continuo de la aviación israelí, de los helicópteros de combate, Cobra y Apache israelíes, y luego el intento de Hezbollah, pues de golpear donde se puede y escabullirse, literalmente, ¿no? Y escabullirse a los túneles que fueron creando, que en este momento eran mucho menos de lo que hay ahora mismo, la red de túneles. Exacto. Hay varios episodios, digamos, de intentar tomar pequeños enclaves israelíes. Una cosa también que decir es que por cuestiones de presupuesto, porque bueno, la economía israelí, digamos, ha tendido cada vez más a gastar dinero en la paz, ¿no? Por decirlo así. En esta época, en la calidad de vida, sí. En la calidad de vida, el producto interior, el porcentaje, digamos, de defensa en Israel había pasado en esa época del 15% al 8% del Producto Interior Bruto, que de todas maneras es una brutalidad, un 8% del Producto Interior Bruto destinado a defensa, ¿no? Pero, por ejemplo, se había acortado el periodo de instrucción de los reservistas, de servicio en las unidades, es decir, que los reservistas eran muy bisoños en este sentido, ¿no? Se habían anulado, por ejemplo, tenían un centro de guerra urbana en el desierto del Negev, el ejército israelí, que este centro de guerra urbana lo habían utilizado los norteamericanos antes de ir a Irak, ¿no? En las tropas, ¿no? Y era un centro de guerra que reproducía una población árabe. Tenía casas de estas de autoconstrucción, un centro con su kashba, un campo de refugiados, etcétera, para que se entrenara la infantería israelí, sobre todo las fuerzas especiales,
y las unidades regulares, etcétera. Pero este centro se había anulado por cuestiones digamos, de gasto, digamos, ¿no? Y entonces, después de la guerra volvería otra vez a reanudarse los programas de entrenamiento de la infantería, ¿no? Pero digamos que el ejército israelí, que actúa en 2006 no es el mejor ejército israelí. No, no Digamos, es el de las guerras anteriores. no es el de las guerras anteriores, de la época, digamos, por decirlo así, heroica, ¿no? Del ejército israelí, ni me imagino que es el de ahora, que ha conseguido encontrar un equilibrio, una especie de equilibrio entre la alta tecnificación y el combate, me sale en francés, el combate rapproché, el combate próximo, digamos, ¿no? Es decir, una mezcla entre el general plasma, este que dicen ellos, y el general de proximidad, por decirlo así, ¿no? Claro, esto que voy a decir, que nadie me critique, pero para esta guerra de Hezbollah, lo que aprendieron en el combate urbano de Hamas entrenó a estas unidades, que hace un año eran casi todos reservistas y no habían visto una guerra salvo esas misiones policiales que hablábamos en Cisjordania. Ahora los que van allí, la 98, los paracaidistas estuvieron combatiendo en Gaza todo el rato y la 36 es, por ejemplo, una unidad de carros que tomó el corredor de Filadelfia. Es decir, estuvieron combatiendo todos en el sur. Sí. Sí, bueno, digamos, por una parte, es verdad que el escenario es distinto, ¿eh? Sí, por lo que hemos dicho antes también, incluso Hamas ahora está mucho mejor armada. Mucho mejor armada ni en el 2000 y tampoco y luego en el 2006. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo que sí que se parece mucho el escenario actual al escenario de 2006 es que, de hecho, Israel acababa de atacar también en la Franja de Gaza, en la operación lluvia de verano, si no creo recordar mal, ¿no? Es decir, había unidades que se estaban redesplegando, digamos, desde de la Franja de Gaza al territorio. Sí, hubo los dos secuestros, no sé si fueron coincidentes en fecha, pero por poco, sí. Sí, es decir, que también tiene mucho que ver, ¿no? Ese tema, ¿no? Bueno, por ejemplo, incluso la aviación israelí, que al principio prometía, bueno, nos hemos cargado 2/3 de los cohetes y tal, luego análisis posteriores han demostrado que tampoco habían destruido tantos cohetes de Hezbollah. Es decir, que Hezbollah consiguió seguir manteniendo un promedio de fuego durante toda la mitad del mes de julio y comienzos de agosto. De hecho, la mayor cantidad de bajas civiles israelíes se producen el 2 de agosto, si no quiero recordar mal, en heridos, sobre todo, porque vamos a ver aquí, digamos, lo que serían las pérdidas para que veáis, digamos, lo que sería la diferencia, digamos, ¿no? entre el poder, digamos, de un ejército ultramoderno, porque es un ejército ultramoderno, al poder de una milicia, ¿no? Por ejemplo, durante la guerra, la Fuerza Aérea Israelí lanzó 11.896 misiones de combate, que son más que las salidas durante 600 más, digamos, que durante toda la guerra de Yom Kippur, de octubre de 1973. Y al menos el doble de que fueron 6.052 de la guerra del Líbano de 1982. La artillería israelí lanzó 170.000 proyectiles, más del doble que la de la guerra de Yom Kippur. La Armada israelí, la Marina israelí, lanzó 2.500 proyectiles. Pero, en cambio, los resultados de esto fueron, digamos, evidentemente los resultados en la destrucción de casas, muerte de civiles y tal fueron espantosos, ¿no? Pero lo que digamos sería el objetivo, ¿no? El objetivo de la guerra, que sería eliminar combatientes de Hezbollah, no resultó, no funcionó. No funcionó. Esto
Eso es Al tremendo. final, si no metes botas, es complicado, y si metes botas aumenta el riesgo. Mira, Yo- tengo aquí este libro que si quieres voy a leer bueno, si quieres, si me dejas, voy a leer parte de las, de las memorias de Renaud Girard, que es el periodista que escribe el libro, pero estuvo allí. Sí. Y voy a poner una imagen. Él estuvo, ¿cómo se dice esto? Asignado, ¿no? O empotrado. Sí, embedded, ¿no? Sí, embedded, sí, empotrado. Sí, en la Golani. Bueno, empiezo, ¿no? Bueno, empieza ya que ya están dentro, ¿vale? Los medios pesados empleados en esta incursión mecanizada israelí en el sur del Líbano, a la que me he unido, con un casco, un chaleco antibalas y mi lápiz y mi libreta a modo de fusil de asalto. No me parecen en absoluto adecuados a la guerra simétrica que el Sahel debe librar contra Hezbollah. La potencia de fuego de nuestra fuerza es gigantesca, 72 cañones de 105 milímetros, embarcados en otros tantos tanques Merkava, apoyados por los obuses de 155 milímetros situados en la retaguardia y cubiertos por los cazas F-16, que responden a cualquier petición de bombardeo en menos de un cuarto de hora. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Hacia dónde dirigir el fuego? Hezbollah, que ha cavado túneles que recorren toda la zona, se ha convertido en maestro del arte de permanecer invisible. Ha conseguido forzar al Sahel, cuyo principal objetivo es limitar al máximo las bajas entre los reclutas, a adoptar una prudencia prácticamente paralizante. En este paisaje árido, en el que se advierte cualquier movimiento sospechoso a más de 1 kilómetro de distancia, los blindados israelíes han recibido instrucciones de moverse solo de noche. Estos terroristas son mucho más fuertes de lo que usted cree, me cuenta el teniente Arik. Gracias a sus misiles TOW recibidos de Irán, que eran misiles antitanque entregados por Estados Unidos en tiempos del Shah. Sí. Hezbollah puede frenar un carro de combate a 4 kilómetros de distancia. Un carro de combate se queda bloqueado en una zanja y nuestro avance se detiene. No podemos dejarlo en campo abierto. Hay que desplegarse a su alrededor para protegerlo, hasta que llegue desde la retaguardia un vehículo que lo remolque. Todo el plan original de la misión se viene abajo. Se trataba de rodear durante la noche con los blindados un pueblo libanés, con la esperanza que el sonido de las cadenas hiciese salir de sus agujeros a los milicias de Hezbollah, de los que se encargarían soldados de infantería provistos de fusiles equipados con instrumentos de visión nocturna. A lo largo de 2 días, Sahel no ha dejado de bombardear Bin Jebail, pero no se ha avanzado ni 1 kilómetro. En casi un mes de guerra, Israel no ha conseguido asegurar totalmente la franja fronteriza de 6 kilómetros de ancho ni interrumpir los lanzamientos de Katyusas. De pronto tengo la impresión que Israel corre tras una mosca con un enorme martillo. Sí, sí. De hecho, él hace mención de la batalla esta de Bin Jebail, que es como el símbolo del fracaso israelí a la hora de librar una batalla contra una unidad de Hezbollah, ¿no? De conducirla a un tipo de guerra, a un tipo de batalla de aniquilación, ¿no? Lo que él contaba, pues hacerlos salir, ¿no? De los túneles y liquidarlos fuera. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que el territorio libanés es un territorio mediterráneo, ¿no? Tenemos que imaginarnos. Me imagino que no hay nadie que se imagina, porque ya he visto las imágenes, ¿no? Que me imagina que hay palmeras o desierto en el Líbano, ¿no? Sino que es un sitio como Levante. Es como Valencia, Sí, sí, sí. como el Maresma o como partes de Cataluña, ¿no? O sea, hay mucho huerto, hay mucha, hay colinas escarpadas, ¿no? Es la zona donde se Y lucharon esta las no cruzadas. es la zona de los cedros, esto es una zona más bien de matorral, ¿no? Sí, más bien de matorral, sí. La zona donde se libraron las cruzadas, de hecho, ¿no? Donde combatieron los mamelucos Sí, contra sí, 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 sí. De los hecho, caballeros. hay una fortaleza ahí Y, justo muy interesante, un crack de los franceses, sí, Beaufort o algo así. Beaufort, sí, efectivamente, sí. Hay una película, de hecho, israelí que se llama Beaufort, porque había una posición ahí. Es una película sobre unos soldados israelíes que están ahí con sus problemas ahí puestos, ¿no? En una posición antes de evacuar el Líbano. Bien, pues Mira, está aquí, sí, sí, lo pongo. Ben Jebail, ese como que empieza el 24 de julio, la batalla, representa un poco todo este fracaso. Exacto, Beaufort, sí. Representa este fracaso, es decir, es una le ataca el 53 batallón de la brigada Golani y no conseguirán por decirlo así, provocar a Hezbollah para que mediante una maniobra poder cercarlos y liquidarlos. Es de hecho, ya te digo, es como una especie de símbolo, ¿no? Y es que los israelíes van a utilizar helicópteros Apache, aviones, lo que él decía, porque además es que
hay que tener en cuenta esto, como aquello que decía el diplomático aquel británico, el Oriente Medio, bueno, Palestina, el tamaño de una provincia y los problemas de un continente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que recuerdo que leí un libro de Paul Theroux, este viajero norteamericano que se sorprendía porque digamos, los problemas y el sufrimiento que ha generado esa tierra, pero que tú te atraviesas con un taxi desde cualquier sitio que estés hasta el mar. Coges un taxi y por 50 euros llegas a la otra punta prácticamente. Sí, sí, sí. No, es que es muy pequeñito. Y por lo tanto, un avión israelí está a un cuarto de hora de cualquier sitio, desde No, su base. de hecho, es una ventaja que tienen porque, por ejemplo, los F-15 van más cargados de munición que en cualquier escenario bélico del mundo, claro. Sí, sí, además lo que he leído dice que el verdadero problema de los israelíes en esta guerra era el queroseno que gastaron, que se quedaron, los norteamericanos tuvieron que aprovisionarles de queroseno, Ujú. porque es que porque ya habéis visto 11.000 salidas, ¿no? En 33 días, pues aquello era una noria, ¿no? De aviones aterrizando y despegando, ¿no? Porque puedes hacer hasta 3 misiones, digamos, cada día, ¿no? Pero aún así, con todo este poder, nunca pudieron atraer a Hezbollah a una mínima, por decirlo así, batalla normal, ¿no? Y es este problema, el problema de librar, lo que él dice, una batalla completamente asimétrica, Ujú. una guerra completamente asimétrica. Yo creo que ahora, bueno, si son, Si se no han creo que estudiado, el tema que los israelíes, yo creo que como pueblo es un pueblo que aprende muy rápido y si aprendió en Gaza, aunque sea muy duro lo que hizo, aunque sea no, estamos desde hablando muchos de estándares, pero militarmente hicieron militarmente. algo que es desurbanizar y hacer un tema que es el damero, ¿no? Van como ficha a ficha, dividen un escenario bélico en cuadrículas y van limpiando cuadrícula a cuadrícula. Si hacen eso es más factible. Si lo que en la anterior guerra querían llegar al río Litani con columnas, ¿no? Y tengo yo un mapa de ese avance. Claro, eso es un error porque te emboscan muy fácilmente, pero si vas limpiando poco a poco, ¿no? Creo que sería más exitoso para ellos y puede ser que lo que vayan a plantear ahora. Esto fue lo que hicieron la otra vez, mira, aquí está más o menos. Lo que, Dividieron en varios sectores sí, y el objetivo era llegar aquí al Litania. Aquí se ven unas flechas de incursión. sí, siempre los israelíes cuando han entrado en el 78, de hecho la operación se llama Operación Litani, Ujú. se atrincheraron ahí cuando operaron contra la OLP, ¿no? En el caso del 82 ya sí que entraron directamente en columnas y con el apoyo de las falanges maronitas, digamos, ya asediaron Beirut, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, el río Litani es como una frontera prácticamente psicológica, de alguna manera, para los israelíes. Y sea como sea, No, digamos, y aleja de la munición intermedia, de cohetes intermedios que van a exacto, tener un alcance de 20 kilómetros por ahí, y eso limita mucho el. Y exacto, aparte permite, que es algo que a Israel le importa mucho, el tiempo de reacción de las alarmas antiaéreas. Con exacto. fuego de pequeño alcance, esas localidades del norte no tienen ni medio minuto para esconderse de un ataque. Por lo tanto, es Sí, inevitable sí. mientras haya guerra. Sí, esto también es una cosa muy curiosa. Ambos bandos, que esto es, que no, esto no te lo imaginas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ambos bandos advertían a la población de que iban a atacar, de alguna manera, ¿no? Mediante SMS o movimiento en Internet o panfletos, etcétera, etcétera. Que es una cosa muy curiosa porque es paradójico porque el principal blanco de las guerras modernas es la población civil. Pero por otra parte, si dan la sensación de que te cebas excesivamente en la población civil, de alguna manera, seas quien seas, acabas siendo para la opinión pública un terrorista, de alguna manera, ¿no? Es decir, se juega a una especie de digamos, de campaña continua de relaciones públicas continuamente. Es incluso a veces mucho más importante que los resultados militares. Y de hecho, lo que he dicho al principio, la derrota militar israelí no es tanta. Algunos dijeron, no se ha desaprovechado la oportunidad para acabar completamente con Hezbollah. Lo dudo mucho. Y de hecho, en esta guerra que comienza ahora,
bueno, que comienza, que se agrava ahora, digamos, contra Hezbollah, dudo mucho también que Israel acabe con Hezbollah. Porque lo que no va a acabar va a ser con la base social de Claro, Hezbollah, sí, 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 es con muy el complejo. descontento que Hombre, lo único que nutre. puede conseguir es que el Estado libanés tome el control y evite que haya una fuerza militar. Yo creo que lo más importante de esta guerra, aparte de las lecciones que aprendan cada uno de los bandos, Sí. es algo que es muy duro lo que voy a decir, pero que lo que se garantiza por parte de la ONU que se va a cumplir no se cumple. No. Porque la resolución 1701, que establecía No, que en esta zona no iba a haber milicias de Hezbollah, pues lo que hicieron fue que haya más milicias. sí, Porque no fueron atacadas por Israel, los cascos azules hicieron muy poco y casi puedo decir que fue al principio hasta que empezó a haber muchos muertos por desgracia españoles y a partir de ese momento se dejó de actuar. Sí, no. Es que, o sea, Hezbollah actúa como un Estado dentro del Estado. Es que tiene un gran arraigo ya en el sur del Líbano y en el valle de la Bekaa, que está al este, digamos, ¿no? Mm. Que antes estaban los sirios ahí, las tropas sirias. Es decir, tiene un gran arraigo ahí. Y tiene organizaciones caritativas, tiene una industria, tiene un sistema bancario propio. El Líbano es un estado fallido, ¿no? Es un estado que a partir de 2009, 2008, 2009, o incluso con las destrucciones causadas en esta guerra de 2006, es un estado que ya no ha levantado cabeza, ¿no? Y Hezbollah sustituye, de alguna manera, a la autoridad en el sur del Líbano Sí, y sí, en el valle de crean como sistemas de caridad, crean sistemas de atención Claro, médica, al final con dinero que da Irán, claro. tienen más dinero en el fondo de esta estructura que el propio ejército libanés y el propio Estado libanés. Sí, se calcula que cerca de 1.000 millones de dólares anuales la ayuda iraní a Hezbollah. Y parte está dedicada a acciones sociales, no es solo a Bueno, pero armamento. es que eso es parte de la forma de ganar del ejército. Claro. Sí. Bueno, porque, porque si tú tienes, digamos, si tú tienes hambre, a ti ahora mismo, ¿no? Es que, de Sí, hecho, sí, sí. no la ayuda no solo está destinada, evidentemente está más destinada a las comunidades chiitas, ¿no? Que son las comunidades más pobres, de hecho, del Líbano, sino que además participa otra gente. Los sunitas no son mal vistos, ¿no? Otra cosa ya, digamos, serían los cristianos maronitas, ¿no? Los cristianos ortodoxos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es que hay 20 confesiones Sí, en el sí. Líbano. Los drusos, que eso depende de la zona, pero están más a favor de Israel. Los menonitas, que muchos marcharon también, que son gran parte de los que están en el exilio, ¿no? Sí. Es decir, también esto de la población fue cambiando mucho, los porcentajes de población. Esto es algo que hay que destacar. Es que la constitución del Líbano, de cuando el Líbano se independiza en 1943, que se independiza en plena guerra mundial, había un pacto no escrito de reparto de poder. Es decir, el presidente del presidente del gobierno, perdón, el presidente de la República tenía, es verdad, es 41%. 41, eso, más el 27 da el 67% que decías tú. Es Exacto. 67% musulmanes. Pero mira el dato, qué interesante. Por ejemplo, había un 29% en el año 32 de cristianos menonitas y un 22% de otros cristianos. Eso suma un Exacto. 52%. Que es cuando se hizo el censo. Y ahora cristianos hay solamente el 16 más el 9, es decir, el 25%. Sí, y Claro, eso, el 32 es cuando se hizo el censo y basándose en ese censo se hizo el reparto sí. de un pacto no escrito, digamos, en que el presidente del Parlamento sería un chiita, el presidente del gobierno sería un sunita y el presidente de la República sería un cristiano maronita. Los cristianos maronitas son cristianos no ortodoxos, sino de la iglesia siria de Antioquía, de obediencia católica, como nosotros, por decirlo así, ¿no? Pues en fin, ya hay lío ahí, ¿no? No, ya complica todo, sí. Ya es complicado. Pero eso en el 32. Y desde entonces la demografía ha cambiado y, por supuesto, todas las guerras, los desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora parece sin arreglo. A ver, no hay nada que no tenga arreglo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Pero claro, hay que tener voluntad para arreglarlo, evidentemente, ¿no? O sea, pero desde luego mediante la guerra de facciones
o mediante los intereses. Luego, aparte, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que no solo está Hezbollah, es que Hezbollah aparece ya en un ambiente que se parece más a la mafia palermitana que no a... Es decir, hay ya los sucesivos gobiernos ya han hecho de la corrupción casi una forma de vida, ¿sabes? Porque cuando hay la guerra civil libanesa, de hecho, crea como diferentes ecosistemas, ¿no?, armados, de milicias, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, incluso entre los cristianos maronitas, las facciones, por ejemplo, de los Gemayel o las facciones de los Frangi, es que son facciones que se han matado entre ellos siempre que han podido. Sí, sí. El atentado de que mata a Bashir Gemayel antes de que toma posesión que es cuando, digamos, los cristianos falangistas maronitas aprovechan para masacrar a los refugiados en Sabra y Shatila bajo el paraguas israelí, de hecho. Este atentado, la mano que movió, ¿no?, que dirigió al tipo que puso la bomba, todavía no está muy clara quién fue. Es decir, que ahí, como dice el refrán, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Hay tantos odios ahí que cualquier chispa hace destallar los odios. ¿Sabes? Un tipo ahí, ¿sabes? Que dice, ves allí que tal, ¿no? Y no, es decir, que es una cosa muy, muy complicada. Y entonces, pues cada 15 años tienen una guerra. Es lo que decía el otro día lo leí en El País, ¿no? Había un hombre que decía, cada 15 años hay una guerra. Y lo más fuerte de todo, esta especie de que se han vacunado ya de alguna manera contra la desgracia, porque hay enclaves cristianos que están viendo como las bombas israelíes caen en los enclaves chiitas y dicen, bueno, como tienen armas de precisión, a mí no me caerán. Sí, a mí no me caen, no sé. Pero que es como, ¿sabes? Como si te está cayendo 20 calles más allá, ¿no? Hombre, es verdad que las armas estas son muy precisas. Son muy precisas. Sí, sí. O sea, Pero que, siempre ¿sabes? puede Que, caer. que está como vacunado contra, Sí. ¿sabes? Que cada vez es como más insensible, ¿no? Es decir, bueno, pues ellos están en guerra, ¿no? Contra los israelíes, ¿no? Sí, sí, Etcétera. no. Yo creo claro, que lo que está buscando Israel, porque avisó incluso en la del 2024, estoy hablando, ¿eh? Sí. Avisó Ahora ahora sí, avisó al ejército libanés que se alejase de la frontera. Claro, sí, porque eso se lo llevan por delante. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, mira, voy a decir unas cifras de pérdidas, porque las pérdidas israelíes tienen 121 muertos y 1.244 heridos, más, esto varía la cifra, pero bueno, 20 tanques dañados, Merkavas, especialmente de armas anticarro y de EDs, ¿no?, de explosivos, digamos, improvisados, ¿no? Un helicóptero derribado, 3 perdidos en accidente, porque se lían con los cables de la luz. Hay 2 apaches que se lían con los cables de la luz y caen. Una corbeta dañada, que es de la que hemos hablado antes, y luego de civiles israelíes muertos 44 y heridos 1.384, sobre todo, básicamente, por los ataques de cohetes de Hezbollah. Y luego, soldados de Hezbollah, bueno, luchadores de Hezbollah, milicianos, según estimación de Hezbollah y de Human Rights Watch, 250 muertos, que quiere decir que tampoco hay tanta diferencia, en verdad. No, en este caso la verdad que no. Con los muertos israelíes, al menos 600 heridos. Bueno, los israelíes estiman al menos 600 muertos y 800 heridos, con lo que probablemente está a mitad de camino, quizá 300, 400 muertos quizá, de hecho, ¿no? 4 prisioneros, otros 17 muertos de la milicia Amal y de otras varias milicias del LCP, del FPLP palestino también, 2 muertos, luego 43 muertos de las Fuerzas Armadas libanesas o de la policía, y luego están los civiles libaneses, ¿no?, que son el grueso, digamos, de las víctimas de la guerra, que son, según Amnistía Internacional, casi 1.200 muertos, según Human Rights Watch, 1.100, según el gobierno libanés, 1.100 y luego 4.500 heridos y tal. O sea, probablemente unos 1.100 muertos a causa básicamente de o bien de los combates terrestres, muy pocos, o bien de los ataques aéreos israelíes o artilleros, ¿no?
Y bueno, si quieres, bueno, podemos hablar si quieres, un poco de los... No, me preguntaban aquí la batalla de Wadi Saluki. Si te Sí, suena, que es una, digamos, bueno, una operación en la que hubo varios Merkaba destruidos. Merkaba, sí, varios Merkaba, sí. Todas las pequeñas batallas estas, como la que hemos dicho antes, y estas son batallas en realidad muy pequeñitas, en realidad batallas muy pequeñas, pero que acaban con eso, con lo que describía el periodista israelí. Es decir, un tímido avance que de hecho es casi prácticamente de hecho, esta del Wadi Saluki de hecho es esta era una operación en la que se enviaba, no lo sé de memoria, pero lo había buscado. Se enviaba una unidad, que lo digo ahora mismo, era la 162 División, enviaba unidades de la Brigada 401 y también de la Nahal y un cuerpo de ingenieros para reforzar a los que estaban en el río Litani. Entonces, en ese transcurso desde Israel hasta el río Litani, son emboscados en la zona del Wadi Saluki. Sí, exacto. Que además tienen que pasar por un pasillo muy estrecho. Los zapadores israelíes se ven obligados a retroceder porque hay un fuego de artillería anticarro, perdón, de misiles anticarro. Sí, los Cornet. De Hezbollah, que además está escalonado, digamos como si fuera con un procedimiento moderno, ¿no? Con las armas, digamos, más potentes y de mayor alcance detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Con una emboscada perfectamente organizada, y es en esta emboscada donde pierden varios Merkabas, ¿no? Es decir que, bueno, y que de hecho repite de alguna manera se ve aquí en este mapa, de hecho, los 3 combates más importantes terrestres que libran las fuerzas israelíes son este de Margun al-Ras, que es el primero, empezando por el sur, que es como un anticipo al siguiente, que es el de Bin Jbeil, y luego el de Wadi Saluki, ¿no? En los 3, los israelíes, digamos, no pueden imponerse con su potencia de fuego, no pueden imponerse a Hezbollah en ninguno de los 3. Entonces, finalmente, bueno, no sé si tenéis alguna... Va a acabar, digamos, lo que hemos contado al principio. De hecho, se llega a un acuerdo de alto el fuego, ¿no? Y acordado con la ONU. La resolución está en 1701 de Naciones que la Unidas. explico en un programa que tengo sobre la presencia española en el Líbano. Y ahí se explica un poco. La leo, literalmente. Exacto, y que no va a ser respetada por Hezbollah, porque lo que estipulaba era que Hezbollah, digamos, desocupara el territorio, ¿no? Con sus milicias, que se desarmara, por decirlo así, ¿no? Me imagino que la resolución era una resolución pensada para reforzar de alguna manera la autoridad de la ONU a la hora de proclamar un alto el fuego, ¿no? Pero me imagino que la ONU, nadie sería tan, digamos, tan ingenuo como para pensar que Hezbollah, pues, en fin, por arte de magia se iba a desarmar y tal. Una cosa, antes de pasar, digamos, a las preguntas, ¿no? Sí, hay preguntas. Que es la de el uso de las bombas de clúster, ¿no? De los israelíes. Los israelíes utilizaron durante la guerra, utilizaron 4,6 millones de submunición de esta clúster, ¿no? Encima de bomba de racimo, encima de localidades libanesas, ¿no? En 962 ataques. Pero el 90% de estos ataques con bomba de clúster fueron en las últimas 72 horas de la guerra, cuando de alguna manera el gobierno israelí ya sabía que se iba a firmar un alto el fuego. Es decir, que los israelíes, cuando se retiraron, utilizaron estas bombas de alguna manera como minas para minar el territorio, ¿no? Para negar la posesión otra vez del territorio a Hezbollah. El problema es que... Sí, para ralentizar también, bueno, para ayudar a la retirada también. Para ayudar a la retirada. El problema es que casi 1 millón de este tipo de municiones no explotaron y quedaron como minas, y
al menos 200 personas, digamos, murieron. Claro, el problema que tienen estas bombas, las actuales que se hacen, en teoría, tienen un sistema de autodestrucción, pero no creo que estas de esta época, no. No, que va. Hezbollah también utilizó su munición de esta. No, aquí todos, es decir, esto es verdad que en este escenario, Antonio, con tantos túneles y tal, no, yo creo que ahora no lo están usando por eso, porque ahora están prefiriendo intentar destruir los túneles porque saben que esto ya no sirve para nada en este escenario. No, bueno, también por una cuestión de mala prensa total, O sí, sea, también. No, pero en Ucrania la están usando los dos bandos, Bueno, sí, pero sí, bueno, a lo mejor en Ucrania es que ya pasan de todo, ya da lo mismo. Bueno, no sé si hay... Sí, hay muchas. La guerra acabó como comenzó, o sea, acabó como en tablas y con los israelíes incluso crearon 50 comités para analizar lo que había fallado, crearon una comisión, la comisión Vinegrat, ¿no? Comisión Vinegrat o Visegrad, no recuerdo, para estudiar el tema. Llegaron a la conclusión de que el principal culpable de todo era el primer ministro, por cierto, una cosa, Ehud Olmert, ¿no? Pero que había sido muy mal aconsejado por el Estado Mayor israelí, que le había prometido más de lo que era capaz de hacer. Más de lo que era capaz de hacer, sin saber de alguna manera en qué tipo de guerra se estaba metiendo, ¿no? En una guerra asimétrica que el ejército israelí en ese momento no podía ganar o no es que no tuviera medios, es que no tenía una doctrina apropiada para ganarla en ese momento, digamos, ¿no? Y bueno, mira, tengo aquí, este libro es muy difícil de conseguir, no creo que se enfade el autor, porque este libro ya se publicó en el año 2007, ¿vale? Es una piecita ya acá. Son como lecciones aprendidas, ¿no? Estratégicamente, el excesivo uso de la aviación, más de 7.000 salidas, bueno, 11.000, ha demostrado sus limitaciones, además de perjudicar la imagen de Israel. Prácticamente el ejército de tierra debe dejar de lado su equipamiento pesado, brigadas mecanizadas concebidas para hacer la guerra a ejércitos como el Pacto de Varsovia, para formar preferentemente pequeñas unidades de comandos capaces de ir a buscar en el fondo de sus escondites a las milicias islamistas, que es lo que hicieron en este primer día con las unidades paracaidistas, ¿no? Estos tipos de Hezbollah son valientes, decididos, pacientes y saben disparar. Me explica un jefe de batallón de la reserva. Son profesionales que se merecen todo mi respeto en cuanto a tales. A lo largo de todo el conflicto han conseguido, a pesar de nuestros bombardeos, conservar intacto su sistema de comunicaciones. Una orden emitida en los suburbios de Beirut a las 9 horas era ejecutada a las 11 con una coordinación perfecta. Pienso en el bombardeo de Kiryat Shoma, la principal ciudad israelí del extremo norte de Galilea, llevado a cabo uno de los últimos días de la guerra. Los Katyusha llegaron desde 5 direcciones diferentes y los disparos se produjeron exactamente al mismo tiempo. El jefe de nuestro Estado Mayor cometió un grave error al subestimar a Hezbollah. Esto son palabras de un oficial israelí. Sí, sí. Es interesante cómo ahora las comunicaciones se las dañaron con lo de los walkie-talkies, los beepers y todo eso. Sí. Digo que sí están aprendiendo. Sí aprendieron los israelíes. La estrategia israelí no se conforma con reexaminar su doctrina de empleo de la fuerza. También evalúa las armas que han permitido a Hezbollah matar a más de 115 soldados en un mes. Están perplejos ante el hecho que muchas de ellas sean de reciente creación, como rusa como China. El 14 de julio, un carro de combate Merkava israelí fue alcanzado por un misil Metis-M, fabricado en Tula, en la región de Moscú, por la sociedad estatal KPP. El Metis es de lo mejor que hacen los rusos. Aquí explica un poco lo que sea. El cohete 220 milímetros que el 15 de julio impactó en un taller de reparación de trenes en la estación de Haifa era de fabricación siria, pero en el lugar del impacto los investigadores israelíes encontraron un sofisticado sistema de ignición ruso del tipo MPBY. Además, dice por aquí más cosas. Los israelíes también han identificado varias decenas de misiles de fabricación china, dotados de bombas de fragmentación especialmente letales, caídos sobre su territorio. Lo que tú comentabas, que los dos bandos usaron bombas de fragmentación. Sí. En otro cohete de 220 milímetros de fabricación siria, los investigadores israelíes encontraron un sistema de ignición chino MJ-4G. Curiosamente, desde hace unos 10 años las relaciones entre China e Israel son excelentes. Había buenas relaciones. No, eso dice el autor, ¿no? Es decir, la falsedad de las relaciones internacionales. Bueno, aquí dicen, en el 2007,
el antiguo primer ministro Netanyahu, hoy en día líder de la oposición, no ha querido explotar políticamente la evidente frustración de la población israelí. Eso va a aparecer en el 2007. En su discurso en la Knesset del 14 de agosto, no se extendió en los errores cometidos, tantas veces enumerados y denunciados. En cambio, ha pronunciado una frase definitiva que todos los israelíes con los que me encuentro en Tel Aviv les gusta repetir. Si los árabes abandonan las armas, habrá paz. Si los israelíes abandonan las armas, será la desaparición de Israel. Esto está escrito en el 2007 por Netanyahu. Sí, sí. Entender, digo, para que entendamos todo lo que hay ahora, ¿no? Es decir, es que esto no... La gente viene a aprender lo que sucede, claro, sin saber el pasado, ¿no? Y esto es importante entender las lecciones. Y hay más, ¿eh? Después aparece ese informe, que este lo leí hace, yo creo, 7 meses, 8 meses, este libro, y se me olvidan cosas, ¿no? Pero básicamente lo que hablamos hoy es el resumen perfecto de lo que sucedió. ¿Vamos a pasar a preguntas? Sí. Vamos a ver. Ataque inminente al programa nuclear iraní. Bueno, esto estamos en historia. hice un programa en la actualidad justo antes de empezar este programa. Estuve media hora haciendo este programa que os invito a ver, ¿vale? Es decir, el que quiera, hay otro canal. Los que estéis en Twitch, no os preocupéis que está todo aquí, ¿vale? En el mismo sitio. En YouTube los tuve que separar por el tema de la censura, los strikes y todas esas cosas. Se llama Irán fracasa y lo explico porque la tasa de aciertos fue muy baja en el ataque de... Sí, bueno. Vale. Como dice en mi pueblo, mucho ruido y pocas nueces, pero el problema, claro, que si valoras el ataque por el ruido, la respuesta va a ser muy dura. Claro, el ataque de Irán es una demostración de fuerza dirigida, de hecho, a sus gentes. Pero claro, el problema es que Israel va a hacer, ¿qué hace? Una respuesta dirigida, claro. Hay que tener en cuenta ahora también que yo creo que ahora los iraníes están en contacto con los norteamericanos a través de los turcos, etcétera, etcétera, para, de alguna manera, para decir, hombre, entenderá usted que tenemos que hacer algo, ¿no? Que no, usted también haría algo, ¿no? Bueno, usted le está dando ayuda a los israelíes, toda la que eso, ¿no? De hecho, ha dejado casi a los ucranianos un poco en pelotas, ¿no? Para darles todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, usted entenderá que tenemos que hacer algo, de alguna manera, ¿no? Porque el primer ministro, iraní actual, quiere ahora negociar también, quiere renegociar otra vez el programa nuclear iraní, que es moderado, que... bueno, sí. El problema es que lo que manda el presidente allí, comparado con las IRGC... no. Bueno, sí, hay como unos equilibrios, ¿eh? Hay unos equilibrios. También esto pasa en China también, ¿no? Hay como unos equilibrios entre varias facciones, ¿no? Dentro del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé. Después de las protestas civiles, ¿no? De las protestas también sobre todo de las mujeres, ¿no? En Irán y eso. Irán, es probable que las protestas de las mujeres en Irán hayan hecho más daño al régimen iraní que no cualquier ataque israelí, ¿eh? Porque bueno, pues, eso es lo que dice María, ¿no? Que la revolución tiene que hacer las mujeres, pero veo difícil. Tiene que hacer las mujeres, eso evidentemente. Pero veo difícil, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay una cosa que no sabe la gente, pues hace 20 años hubiera sido impensable que hubiera habido vuelos charter Dubái o Dubái-Tel Aviv. Hace 20 años. Claro. Por ejemplo, y ahora la comunidad, es una comunidad que está oculta, está escondida, pero bueno, yo lo sé que la comunidad gay de Dubái o Abu Dhabi hay puente aéreo a Tel Aviv para ir allí. Bueno, ¿no? No, sí, totalmente, sí. Está oculta, digamos, ¿no? Es como no, sí. Pero van allí de fiesta a Tel Aviv, ¿no? Es decir, no es una cosa. Pues, es decir, que cosas más impensables han visto, ¿no? Es decir, que a la larga quizá Irán puede haber un movimiento que diga, bueno, vas por saco, ¿no? Los ayatolas estos, ¿no? Bueno, eso lo dijo Netanyahu en un discurso que apoyaría para que pasase eso. Entonces, bueno, pero tienen que ser ellos. Tienen que ser ellos, no, claro. El tema es destruir la economía o algo para que la gente se rebele, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa que lo contaba, igual en Irak. En Irak fracasaron, los norteamericanos fracasaron porque dijeron, si rasca debajo de un iraquí hay un norteamericano. No hay un norteamericano. No, hay un iraquí.
Sí. Pero tienen que decidirlo ellos, ¿no? Sí. No, estoy contigo. Me dice aquí que Wuhan Institute of Virology está en el chat. Es de origen chino. Su abuelo fue embajador de la China de Kuomintang. Estaría muy bien que pudieras hablar con él. Pues no, pues nada, mandar que se ponga en contacto conmigo a través de. No, es un habitual del canal, que se ponga en contacto conmigo a través de alguna red social y hablamos. ¿Considera un error político iniciar la guerra? Bueno, ¿cuál? ¿La del 2006? Bueno, pues viendo los resultados, sí, pero ¿qué iba a hacer si le secuestraron soldados? Claro, esto es un tema complejo. Sí, bueno, o sea, a ver, yo creo que intensificar la guerra de esa forma en Israel también se vio como un error político. O sea, yo creo que porque es que el ataque escalonado al principio empezó como con ataques aéreos y luego al cabo de unos días se empeñó a las fuerzas terrestres, ¿no? Y pareció que eran como guerras a dos velocidades completamente diferentes, ¿no? Es decir, sí que puede ser interpretado como un error político, sí, en cierta forma. Después, Y también un error del ejército israelí por no asesorar bien al gobierno. Claro, a lo mejor valoraban más sus capacidades. El tema, claro, que esta guerra actual es distinta porque pasó el 7 de octubre. Claro, esta es completamente diferente. Sí. Completamente diferente. Sí. Puedes preguntar al invitado si conoce. Eso está. ¿Israel no utiliza fuerzas aerotransportadas? Sí. La 96, 98 brigadas es aerotransportada. Lo que pasa es que van a pie. Sí. No hay paracaidistas como tal. Hay gente en helicóptero, sí, pero no. Sí, el paracaídas ya se ha quedado para incursiones de fuerzas especiales muy pequeñas y en el ejército israelí el título paracaidista es un título de élite. Sí, es igual que en Ucrania y en Rusia a día de hoy casi. En Ucrania las tropas de asalto aéreo son infantería ligera. Exacto. ¿Cómo gobierno permite a su país un ejército paramilitar? Porque está fallido, básicamente. No. El gobierno libanés no permite nada. No es consultado en ese sentido. No. Ha habido guerra, o sea, facciones armadas en la historia del Líbano ha habido desde los años 60 de muy diverso tipo de ideología, creencia, etcétera. Básicamente, desde mi punto de vista, cuando un Estado pierde el monopolio de la fuerza, pierde su razón de ser, porque el Leviatán, que es el que entregamos nuestras libertades a cambio de seguridad, ya no tiene fuerza, por tanto, ya no sirve para nada. Es decir, la gente se va a dar su propia seguridad, ¿no? ¿Y para qué pagar impuestos a alguien que no te da paz? Sí. Antonio, Paco, ¿se puede decir que militarmente la guerra no la perdió las fuerzas de defensa de Israel y que sí las perdió políticamente Israel? Bueno, yo eso es lo que pienso viendo este libro. Es decir, porque el problema cuando tú estableces un objetivo como eliminar el Hezbollah, es muy difícil ganar. Sí, y aparte es eso, lo que decíamos antes, si Hezbollah no es aniquilada, ya ha ganado. En cambio, si los otros empiezan diciendo vamos a aniquilar a Hezbollah y al cabo de 2 o 3 días siguen cayendo cohetes en el norte de Israel, pues dice, ¿pero qué ha dicho? Pues si nos siguen disparando, ¿no? Es decir, es que se juega son dos guerras completamente diferentes, porque precisamente por eso es una guerra asimétrica, es decir, es una guerra que está como en dos pistas, por decirlo así, diferentes, ¿no? Unos hablan de victoria, mientras que los otros hablan de resistencia. Sí. Por explicarlo en términos así muy sencillos, ¿no? Hay una pregunta que, bueno, es más de actualidad, pero bueno. Hola, buenas tardes. La limpieza de flancos por parte de Israel no tiene como fin el ataque a las capacidades nucleares iraníes. Bueno, yo primero contesto yo, después tú, si quieres, Antonio. Yo creo que aquí tenemos que confundir una cosa. Es decir, Israel, esta guerra no las comienza, le comenzaron las guerras. Es decir, la actual, ¿eh? Es decir, bueno. Sí, la actual, el 2024, digo, ¿eh? Bueno, la guerra, digamos, bueno, se puede remontar. Decir, no, esto es una guerra interminable, porque esto no tiene. Es una guerra interminable, eso es. Pero sí, oficialmente, digamos, a ver, ya había habido operaciones israelíes en la Franja de Gaza del 2021 y en 2012, que de hecho habían sido igual de encarnizadas, o sea, ataques aéreos e incursiones igual de grandes, etcétera. Lo que pasa que en esta del 7 de octubre es jamás, digamos, el que ataca territorio israelí con mayor fuerza, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y después Hezbollah se une el 8, que es Sí, Hezbollah se une el 8 y quizá todavía no ha acabado, ¿eh? O sea, que se puede implicar Siria también, ¿eh?
Pero Siria yo creo que está tan metida en sus berenjenales internos que Bueno, no sé. sí, pero a lo mejor, ¿sabes? No, sí, de perdidos al río, ¿no? Pero claro, el Sí, problema es que el régimen aguantó, pero claro, ahora Rusia no está para apoyar, Irán sí, pero claro, si empiezan los kurdos a moverse, las milicias estas que apoya Estados Unidos que ocupan parte del territorio, es un sí. berenjenal bastante. Yo ¿No? creo que de todas maneras básicamente ocurre que de la guerra de la que estamos hablando ahora, de 2006, es una guerra, digamos, previa a un acontecimiento muy importante que es la primavera árabe de 2011. Que esta serie de guerras, y de alzamientos, levantamientos, etcétera, etcétera, la caída de Gaddafi, la guerra civil siria, etcétera, la aparición del Estado Islámico en Siria e Irak, etcétera, modifica todo el equilibrio de fuerzas. Es decir, Sí. y esta guerra es antigua. Es una guerra que todavía pertenece a las guerras árabes israelíes, por decirlo así, ¿no? Y que tiene que ver también con la componente política del Líbano, etcétera, etcétera. Mientras que en la de ahora, aunque pase en el Líbano, de alguna manera, es una guerra que es diferente. Es una guerra que incluso se puede relacionar también con la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Yo creo que están todo conectados. Está Hay toda cosas muy indicada. conectadas, sí. Que es, Pues la verdad que sí, es un tema problemático. es Por como una suerte, tercera guerra mundial. preguntan aquí, claro, sí, preguntan aquí si al final puede haber una invasión terrestre a Irán. Yo lo veo complicado porque Israel no puede, Israel no puede, no hay forma. Y ni Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es que es muy complicado. Sin tener una base aliada como en Pakistán o Irak, es imposible. Imposible. Se monta lo No, que operacionalmente se conoce como un pifostio, que de ahí no salen ni los norteamericanos, ni los israelíes, ni la Unión, ni todos, de ahí no salen, ¿eh? Aquí hay una cosa que tengo que decir, esto es mío, no es cosa. Paco, con cariño, pero siendo historiador no puedes tan parcial ni sesgado en ciertos temas. Bueno, jamás comprarías un libro tuyo. Pues nada, chico. A ver, si consideras que soy parcial, perfecto, pero yo siempre digo que yo nunca defiendo la parcialidad o imparcialidad. Yo lo que defiendo es la honestidad, la verdad. Yo tengo claro mi historia y si tú cuento una cosa que es falsa, me lo dices, pero no puedes criticar lo que cuento porque diga una cosa a favor de algo u otro. Es decir, yo creo que lo que hay que ser es honesto con lo que se cuenta. No eso de la objetividad. Eso de la objetividad lo suele emplear gente que de objetivo no tiene nada. Yo no presumo de ser objetivo, jamás. Yo no. Lo que pasa es que cuando me pilles una mentira, me lo dices. Yo dije alguna mentira hoy, vale, en nuestra actualidad recopila las mentiras que dije y me las pasas. Eso sí, mentiras que en su momento no hubiesen sido consideradas noticia en los medios de comunicación. Yo no digo nada de 25 F-35 destruidos ayer. Y hay gente que los dice. Y ese dice que es el objetivo. Ahora, pues por ahí. Y mis libros, no te preocupes, no te pido que los compres. Por cierto, que los quiera comprar son estos dos. Que soy objetivo, sí, señor. Cayo Mario. Un imperialista. En la frontera norte, los españoles eran muy malos y muy buenos, dependía de la persona. Pero el Cayo Mario era más imperialista, ¿eh? Sí, son muchos. Y en este libro hablo de cosas también que para algunos es malísimo porque digo que los españoles mataron gente y para otros es muy bueno porque también digo que los españoles crearon leyes para proteger a los indígenas. Lo leéis y después decís si os parece parcial o imparcial. Eso sí, no me vais a nunca oír que estoy a favor de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, si eso es lo que queréis que diga. Como también digo que aquí el maniqueísmo de unos muy buenos y otros muy malos, para mí no vale. En esta guerra de Oriente Medio todos tienen sus razones y sus explicaciones. Lo que no podemos es defender nunca el terrorismo, eso sí que hasta ahí. Una guerra abierta, claro que sí, mira, si los Hezbollah combaten, muy bien. Lo que no podemos decir es que estemos a favor de que un tío entre en un metro y mate 6 personas en un tren, como pasó ayer. Irán me pareció valiente, mira, si Irán atacó y cree que ese es su objetivo militar, perfecto. Eso sí, que se tengan las consecuencias. Es la guerra. Por desgracia, Antonio, las guerras son así. Sí, no, a partir del momento que hay que estalla una guerra, queda suspendido, digamos, la moral. Sí. No, es un fracaso. Una guerra es un fracaso. Evidente, sea como sea. Evidente. Vamos a una pregunta más y finalizamos. ¿Podría haber una revuelta civil en Irán? Es que ya estamos yendo.
al de actualidad. Solo hablamos de actualidad. Exacto, exacto. No sé, está la cosa, por lo que parece, atada y bien atada. Sí, Atada sí, y bien claro. atada. No es. Ya digo que yo no soy un gran conocedor de la política iraní, pero si pasa algo en Irán, tienen que decidirlo ellos. Sí, Tendrán que decidirlo ellos. No va a ser porque salga Netanyahu y diga, amigos iraníes, pues pena que decirlo siempre, claro. O sale Biden o Trump y diga, amigos iraníes, y dice, sí, claro. En fin, tú lo que quieres es nuestro petróleo, ¿no? sí. Exacto. También, por cierto, antes de eso, el principal beneficiario de esta guerra no es, por supuesto, ni el pueblo libanés, ni los chiitas libaneses, ni los israelíes, ni tal. Es Arabia Saudí. Es Arabia Saudí. Es que, vamos, es que le está haciendo el trabajo sucio. Sí, sí, a ver, yo personalmente creo que esta guerra comienza toda porque no querían que se llegase al acuerdo entre Arabia Saudí e Israel. O sea, el gran sí, beneficiado no, claro, pues están haciendo su trabajo. Sí, porque le está liquidando y Arabia Saudí ha financiado grupos de una De dudosa dudosa, procedencia, todo, que sí, si sí. tiráramos del hilo, No, madre de ahí Dios están santísimo. todos los grupos yihadistas, La otra wahabistas. Es familia, decir, la todos otra los que sean familia de, wahabistas tienen sí, papá financiero en origen Arabia Saudí, no tengo la duda. otra familia de Barbudo, la Sí, otra sí, familia, y que sí, no va, y que rivalizan en lo burros que son, o sea que sí. No, eso no tengo dudas ninguna. Pues por desgracia esto es un conflicto muy complejo seguiremos en el hablando. que por desgracia no acabaremos y seguiremos hablando. Pero bueno, Antonio, tenemos ahí pendiente nuestra serie de la Primera Guerra Mundial Sí. y la acabamos recientemente, la que hicimos sobre el Frente Oriental, bueno, hiciste más bien, sobre el Frente Oriental, y que invito a la gente a verlo y que profundice en un conflicto, bueno, que tiene lecciones también muy importantes también. Es decir, como a veces una guerra puede ocasionar el fin de un imperio, como pasó no solamente en la Primera Guerra Mundial con el ruso, sino con el austrohúngaro, con el imperio también, al final, de una manera u otra, el británico se vio dañado en esa guerra Sí. y rematado en la segunda. Es decir, el imperio otomano, el que también desapareció completamente, y por su caída tenemos todos estos problemas que hay ahora mismo, porque todo esto eran territorios que pertenecían al Imperio Otomano y de una manera u otra se gestionaba el problema, digamos, de la forma otomana, que era bastante, bueno, de Sefer, ¿no? Un poco, Sí, un poco, digamos, sí. Sí, es un poco como el chiste de aquello de los Monty Python, ¿no? Sabían mantener el orden, ¿no? Hacían carretera y tal, pues los turcos hacían eso, sabían mantener el orden. Pues Antonio, muchas gracias por este programa. Espero que a la gente le haya gustado el programa. Y nada más, el que quiera estar al día de lo que suceda en la actualidad, pues hay el canal hermano, que es Ver un Artist, Actualidad Militar y Geopolítica. Pero también os aconsejo que leáis los libros de Antonio Muñoz Lorente, que son magníficos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Y tiene varios muy buenos. Y después tiene uno que es El Verano de los Gigantes, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y se quedó ahí, ya tienes que hacer otra de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto ya es que lo que tú pones hasta aquí puedo leer. en la camiseta te pone, que no tampoco. Sí, exacto, sí. Esto. O sea que. Yo tengo empezado un libro, pero quedé en la página 15, pero bueno, algún día seguiré. Bueno. Pues empecé. Pues muchas gracias, Antonio. Si quieres decir algo al público como despedida. No, bueno, no quería decir nada. Este ha sido un programa así como más breve, más esquemático, ¿no? Porque lo que tienen los conflictos modernos son estos, ¿no? Que son conflictos que tienen como unos picos, ¿no? De intensidad, ¿no? Y tal, y casi que están como tan próximos que casi se pueden seguir en las noticias, ¿no? Pero bueno, nada más. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Antonio, y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado el programa. Los que nos escucháis en diferido, os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente conozca, en este caso, un conflicto que es esencial para entender lo que está pasando a día de hoy. E incluso no solamente en las causas históricas del conflicto, sino a nivel operativo y táctico y militar, ¿qué puede pasar? Hezbollah aprendió, vio que los túneles eran buenos, creó una red más grande. Israel aprendió también y va a intentar a su manera luchar en ese escenario preconfigurado. Como dijo mi amigo Cayo Mario, cuando en una batalla en la guerra civil en las guerras sociales,
se vio enfrentado en una batalla que no eligió, dijo que a partir de ese momento jamás iba a luchar en un lugar que no eligiese él, ¿no? Pues por desgracia, en este caso, uno tiene definido bien el campo y el otro, como en todas las guerras, le ponen el campo ya establecido. No es como en la antigua Grecia, que se definía un lugar para luchar, se limpiaba incluso de piedras antes del combate, para que estuviese perfectamente llano. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado el programa, y si es así, también haceros mecenas, apoyar al canal en los sistemas de micromecenazgo, y nada más, hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.